oficial en YouTube de Intertrónica. El día de hoy, y de acuerdo a todos los requerimientos y las solicitudes de muchos de los usuarios, vamos a hacer una revisión básica, pero bastante interesante, de un software que muchos de ustedes nos han solicitado a lo largo de estos días y también a través del podcast. Es un software, en este caso un sniffer de red. Este sniffer es el conocido como Wireshark, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña introducción, qué es lo que es el Wireshark, más o menos conocer su interfaz gráfica, conocer algunas características, el modo de configuración básica y vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces espero que les guste este video, que le dé like al video, activar la campanita y por favor no olviden suscribirse al canal. En la descripción del video igual dejaremos todos los links al programa, dejaremos también los links especializados de los filtros de búsqueda que maneja Wireshark, además de otros enlaces correspondientes a nuestras redes sociales y a nuestro ecosistema de Intertrónica. Próximamente vamos a tener nuestro nuevo episodio de podcast de Intertrónica, al cual también le dejaremos la descripción en el video. Entonces, a disfrutar de este video y comencemos. Muy bien, primero que todo tenemos acá el buscador donde vamos a buscar el Wireshark, es decir, en este caso vamos a buscar la página web para que ustedes observen de qué se trata. Entonces vamos a buscar aquí el programa, acá lo encontramos, en este caso nos vamos a dirigir a la página web. Acá ya tenemos la página web del programa, es www.wireshark.org, donde encontramos varios enlaces. En este caso encontramos este primer enlace que corresponde a download o descarga. Damos clic en este enlace y observemos que aquí tenemos las diferentes descargas. Acá hay varias anotaciones que son importantes. Entonces, aquí encontramos los diferentes instaladores para las diferentes plataformas. Como pueden observar, tenemos el instalador para Windows de 64 bits, el instalador para Windows de 32 bits, tenemos también una edición portable para Windows correspondiente a 32 bits y como es en el caso personal, vamos a hacer una instalación de 64 bits pero en un sistema Mac OS. En este caso tenemos una versión, vamos a observarla en este caso, acerca de este Mac, vamos a observarla, tenemos una versión Mac OS Big Sur, ¿sí? Con una arquitectura de 64 bits. En este caso tenemos un Core i5 corriendo a 1.6 GB, ¿cierto? Recuerden que la arquitectura para lo que es el Mac OS, en este caso Big Sur, es una arquitectura bastante optimizada, por lo tanto un Core i5 es un procesador que corre a una velocidad bastante interesante y que se desempeña en este equipo de una manera adecuada. En este caso tenemos una memoria de 4 GB de triple canal, o sea DDR3. Entonces les recuerdo, la versión que estamos trabajando para Wireshark en este caso es una Mac OS Intel para 64 bits. Entonces es muy importante y como observación que antes de ustedes hacer la instalación del Wireshark, verifiquen primero qué instalador van a descargar, pero de acuerdo a las características de su propio equipo. Acá también hay que hacer una segunda aclaración. Yo la instalación, que de hecho ya la realicé, la estoy realizando en este equipo que es un MacBook Air de 13 pulgadas con el sistema operativo macOS Big Sur con estas características. Es decir, el Wireshark lo voy a instalar en el equipo anfitrión. Pero recuerden que como este software es de distribución libre, también lo pueden tener en distribuciones de Linux y en una de las más especializadas es por ejemplo en Kali Linux. Normalmente para los administradores de red, para la gente de administración de sistemas informáticos o los que trabajamos en seguridad, normalmente estos ambientes como por ejemplo Kali Linux lo instalamos en una máquina virtual. Eso significa que Wireshark va a correr en un ambiente virtualizado y de ahí que haya que hacer unas configuraciones previas
sobre todo a nivel de red y a nivel de seguridad. Entonces más adelante vamos a hacer un video de cómo es la instalación de una distribución como Kali Linux a partir de un software de máquina virtual como puede ser VMware o como puede ser VirtualBox, y luego vamos a proceder a correr Wireshark y hacer las correspondientes configuraciones de red para que ustedes se den cuenta que hay una diferencia notable entre instalar el Wireshark directamente en mi equipo anfitrión, como es en el caso de este Mac con macOS Big Sur, a instalarlo en una máquina virtual, es decir, en un ambiente virtualizado, como lo es en una distribución de Kali Linux. Pero eso lo vamos a dejar más adelante, no quiero adelantarme más a este tema para no entrar en conflictos. Entonces, muy bien, acá ya tenemos la página web de Wireshark, tenemos los diferentes instaladores, en el caso propio es la que dice macOS Intel 64 bits. Como yo ya lo descargué, entonces simplemente lo que hacemos es ejecutarlo y le decimos Wireshark y ejecutamos la aplicación. Entonces en este caso, aquí Wireshark, vamos a volverlo a ejecutar acá. Aquí Wireshark ya debe estar corriendo sin ningún tipo de problema. Vamos a revisarlo acá. Muy bien, acá ya lo tenemos. Muy bien, entonces acá hay que tener varias cosas importantes que vamos a tener en cuenta durante este video. Acá vamos a tener una ventana abierta de YouTube para correr datos sobre esta ventana, y paralelamente vamos a observar cómo hacemos la captura de paquetes en Wireshark. Luego tenemos acá esta página, que esta es la página de descarga y otra información que necesitemos, y luego tenemos aquí el programa como tal. Observen lo siguiente: en el momento en que nosotros lanzamos Wireshark, recuerden, acá en mi equipo nativo de Mac, observen que aquí estoy en mi equipo nativo de Mac, ¿cierto? Entonces él automáticamente detecta la red inalámbrica, que en este caso es la Wi-Fi interfase 0, ¿cierto? Observen que de hecho él automáticamente me empieza a hacer una gráfica, pero además él me detecta la dirección IP con la que estoy trabajando en este equipo localmente, que en este caso corresponde a la 192.168.164. Ahora bien, si yo me vengo para este botón del lado superior derecho, observen que yo tengo varias posibles interfaces de detección, que es una interfaz cableada, la interfaz wireless, que es la que automáticamente el Wireshark está analizando, y capturas externas. Capturas externas pueden ser, por ejemplo, hacer captura de fuentes o adaptadores externos de Wi-Fi, o inclusive dispositivos o elementos Bluetooth. En el caso de hoy, observen que él automáticamente escoge wireless porque es con la cual vamos a trabajar la detección de paquetes o el tráfico de datos acá en la simulación que estamos haciendo, ¿cierto? Acá Wi-Fi, ¿por qué no sale? Porque este equipo que yo estoy trabajando, que es un MacBook Air, no tiene interfaz física de red, es decir, no tiene conector RJ45 para conectarlo físicamente a red. Significa que si yo lo pongo acá, él me saca una serie de interfaces, pero que no tienen ningún tipo de funcionamiento. Observe que todas están muertas en este momento, corresponden a una línea. Si ustedes verifican esta, que se llama la Lookback 0, esta sí presenta acá un cierto impulso o una cierta gráfica, porque esta es la interfaz propia del equipo, que ya se las voy a mostrar, que corresponde a la dirección 127.0.0.1, y eso es lo que conocemos como dirección de loopback. Entonces, en este caso, la única interfaz que tengo funcional, por decirlo de alguna manera, es la interfaz Wi-Fi, que corresponde en este caso a una interfaz 0. Muy bien, creo que hasta ahí estamos claros. Antes de abrir la captura de paquetes, quisiera mostrarles esta parte en la parte inferior derecha, donde vemos esta parte que dice perfiles. Entonces esta es la configuración de perfiles.
Observen que en este cuadro de diálogo o en esta ventana vienen varios perfiles que ya vienen preconfigurados desde el sistema. Por ejemplo, una configuración de perfil predeterminada, una configuración de Bluetooth, una configuración clásica. En este caso, yo ya hice o monté una configuración de perfil denominada prueba red video YouTube, ¿cierto? Si yo quiero quitar alguno de estos, pues simplemente me paro en uno de esos, le digo menos y lo elimino. Pero si quiero agregar uno nuevo, simplemente digo más y le pongo el nombre que yo requiera. Si quiero copiar este perfil, simplemente le damos acá copiar y observen que se me copia acá en este caso. Entonces vamos a eliminarlo y ya quedan los perfiles que están por defecto y el que yo creé. La pregunta es, ¿esto para qué es importante? Esto es importante cuando vamos a trabajar sobre un proyecto en un lugar de trabajo, en una empresa, en una oficina, con unas capturas determinadas. Entonces es importante que cada proyecto, que cada captura la hagamos de una manera muy organizada y de ahí que podamos crear perfiles. Pero obviamente esto depende más de la manera de trabajar de cada uno. Yo, para mostrarles y a modo de ejemplo, simplemente creé una nueva configuración de perfil denominada prueba red video YouTube. Entonces ahí estamos listos, le decimos OK y acá ya la tenemos lista. Acá me está diciendo que no hay paquetes en este caso para mostrar y que ya estamos listos para la captura. Acá, como pueden ver, en esta parte tenemos una pequeña guía de usuario. Vamos a abrirla. Vamos a ver si esto nos deja abrir acá la guía de usuario. Perfecto. Observen que acá tenemos la guía de usuario, tenemos una wiki, tenemos preguntas y respuestas y acá tenemos la versión que estamos corriendo actualmente de Wirechark, que corresponde a la 3.4.8. Esto es muy importante para el control de versiones y pues para estarlo actualizando cuando haya una actualización nueva. De hecho, si nosotros nos venimos para ayuda, nosotros verificamos check updates, ¿cierto? Él verifica las actualizaciones que hay disponible y observemos que hay una actualización disponible. Observen que la que tenemos es la 3.4.8 y la que tenemos disponible es la 3.4.9, que está presta para instalarlo. En este caso no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero entonces lo vamos a hacer mucho más adelante. Muy bien, entonces esta es la pantalla principal, o digamos la pantalla de bienvenida de lo que es Wirechark, y acá tenemos, ya dijimos, las interfaces que hay disponibles. En este caso la que está funcionando es Wi-Fi 0. Acá tenemos el perfil predeterminado y acá tenemos los documentos de ayuda y otros documentos. Acá, como les digo, tenemos en primer lugar la página de Wirechark de internet, donde podemos hacer las descargas y donde tenemos otros enlaces. Además tenemos aquí la guía de usuario. Es una guía de usuario bastante larga, bastante detallada. Obviamente viene en inglés. Este sistema tiene obviamente un sistema de traducción. Vamos a traducirlo para que quede un poco más fácil. Listo, entonces como pueden observar, ahí ya lo podemos trabajar en español y podemos acceder a cualquier menú o a cualquier herramienta que nosotros queramos ver un poco más detalladamente. Muy bien, entrando entonces en materia, le hacemos clic en la interfaz y observen ustedes que él inmediatamente me empieza a hacer captura de todo el tráfico que está teniendo este computador. ¿Sí? Acá es muy importante que ustedes sepan lo siguiente. Si nosotros le hacemos stop acá o paramos la lectura o el análisis de tráfico, al devolvernos vamos a observar que aquí tenemos diferentes protocolos, ¿sí? Tenemos acá diferentes protocolos. Es decir, yo por eso acá, me voy a devolver acá, yo por eso acá tenía varias ventanas abiertas. Si yo tengo acá, por ejemplo, esta herramienta, este video abierto de YouTube, ¿cierto? Él en este momento está consumiendo tráfico de internet y obviamente hace el tráfico de video, pues va a tener mucha más cantidad de datos. Si yo, por ejemplo, visito la página web o por ejemplo un enlace de esta página web de Wirechark, por ejemplo Project Host, entonces observemos que aquí está trabajando esta. También tenemos
corriendo acá el videíto, tenemos corriendo este video y acá tenemos capturando tráfico. Cuando voy a reiniciar el tráfico, simplemente vuelvo y arranco el tráfico y observe que tenemos tráfico de varias fuentes, es decir, tenemos tráfico de acá y de acá. Para verlo mejor, lo que vamos a hacer es acoplar esto en dos ventanas, si les parece, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Acá, listo, muy bien. Entonces acá nos venimos para acá y aquí vamos a maximizar un poquito esta ventana. Aquí vamos a mostrar esta otra página y vamos a hacer lo propio. Listo, esto era lo que yo quería mostrarles, que tenemos dos páginas ancladas, una con navegación web, ¿cierto? Como pueden observar, y otras como puede ser con un video, en este caso con un video de YouTube, ¿cierto? Pero paralelamente a eso, acá tenemos el programa capturando todo el tráfico que hay proveniente de estas dos páginas, y es tráfico de diferente índole. Entonces acá hay que tener en cuenta varias cosas. Entonces, primero que todo, paramos la captura de tráfico y vamos a parar acá la captura del video. Entonces, para ustedes entender esto que está saliendo acá en esta pantalla, es muy importante primero entender la interfaz gráfica o la forma de trabajar acá en este programa. Digamos que acá hay tres áreas fundamentales. Entonces, la primera área fundamental es esta área que ustedes ven acá, que es realmente los datos que se están capturando. Normalmente estos datos obedecen a varias información, por ejemplo, al número de paquete que se está capturando en ese momento. Esto tiene un orden ascendente de menor a mayor. El tiempo que se está tardando en capturar el paquete en milisegundos, la fuente del paquete, es decir, en este momento cuando hablamos de la fuente del paquete, estamos hablando de la dirección IP o del equipo que está haciendo la solicitud a un destino determinado. Entonces observen que, por ejemplo, la petición la estoy haciendo localmente desde este equipo que corresponde a la dirección IP 192.168.1.64. Si verificamos, simplemente abrimos un terminal, muy bien. Entonces vamos a ejecutar aquí un ifconfig para verificar la dirección que tenemos en este momento. Entonces observen que efectivamente la dirección local de este equipo es la 1.64, de la cual estoy haciendo la petición, es decir, de la 1.64. Aprovecho para mostrarles la dirección que se denominaba loopback 0, que corresponde a la dirección IP 127.0.0.1. Entonces esta es una dirección que por defecto se encuentra en todos los equipos de cómputo, además de las otras interfaces que tengamos. En este caso tengo la interfaz Wi-Fi o interfaz inalámbrica como denominada como la interfaz 0, que corresponde a esta dirección IP. Muy bien, ahora sí, sigamos. La dirección de destino es esa IP que el sistema me está buscando en internet. ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo a esta navegación que estoy haciendo en la página web o de acuerdo a un video que estoy reproduciendo. Y recuerden que la navegación web o el video que estoy reproduciendo, de acuerdo al contenido, pues obviamente va a obedecer a un protocolo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos barrido de direcciones, por ejemplo TCP. Recuerden que este es un protocolo orientado a conexión, en este caso TCP. Acá tenemos otros protocolos como el UDP. Recuerden que el protocolo UDP es un protocolo no orientado a conexión. Acá tenemos el HTTP, etc. Es decir, tenemos protocolos y tráficos de diferentes clases entre la fuente y el destino. Además me dan la longitud y me dan otra información adicional, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay un handshake entre dos equipos para entablar una conversación a nivel de IP. Listo.
Entonces digamos que esta es la primera ventana importante. Luego esta segunda ventana que ustedes pueden ver acá, por ejemplo si yo me paro en un paquete TCP, si nos paramos en este paquete TCP, entonces observemos que él automáticamente me da 4 posibilidades, ¿cierto? Entonces me da, por ejemplo, la trama, me da la capa Ethernet 2, me da el Internet de protocolo y en este caso el protocolo de control de transmisión. Si nosotros damos clic acá, ¿cierto? Y abrimos acá la flecha, entonces acá me dice que este tráfico se corresponde a un identificador 0 en la interfaz 0. Claro, y tiene lógica porque estamos haciendo tráfico o generando tráfico a partir de la interfaz 0 que corresponde a la interfaz Wi-Fi de este equipo, ¿cierto? Recuerden que estamos analizando. Me voy a devolver acá, perdón. Nos vamos a devolver acá. Acá se pone un poco lento el equipo por todos los datos o el tráfico que está jalando en este momento. Entonces vamos a quedarnos acá, correcto. Entonces observen que tenemos una interfaz con un ID de 0 en la interfaz 0. Acá tenemos otros datos estadísticos como el tiempo de llegada del paquete, entonces me da la fecha, me da la hora actual y me da los segundos y me da otro tipo de información. Esto corresponde a la trama. Listo. Acá hay otros elementos como el tipo de encapsulación, ¿cierto? Bastante interesante referente a este paquete que estamos acá señalando. Muy bien. Si seguimos de largo, observemos que ya tenemos la capa Ethernet, o sea, la capa 2, donde tenemos una MAC origen y tenemos una MAC destino, ¿cierto? Donde la podemos ver aquí claramente. Tenemos acá la fuente y tenemos acá el destino y el sistema nos dice que estamos trabajando con una IP, en este caso con IP versión 4. Acá es muy importante, por ejemplo, cuando estamos hablando de capa 2, porque aquí es donde entramos o donde conocemos, por ejemplo, el protocolo de resolución de direcciones o ARP, donde el sistema tiene que resolver las direcciones MAC de acuerdo a las direcciones IP origen. Entonces ya vamos a hacer un ejemplo. Muy bien. Acá tenemos obviamente el protocolo IP. En este caso estamos hablando de la versión 4, donde volvemos a ver lo que les había dicho. Tenemos aquí una dirección fuente, que en este caso es la dirección local del equipo, y tenemos una dirección destino. Tenemos aquí una IP versión 4, tenemos aquí la longitud del encabezado y tenemos diferentes identificadores y banderas. Listo. Es muy interesante que cuando observen que cuando yo doy clic en cada uno de estos ítems o características, en la parte de la derecha el código hexadecimal pues también se empieza a señalar de acuerdo a las características de los tópicos o los elementos que están en esta ventana. Y finalmente, si le damos clic en esta última parte, o sea, protocolo de control de transmisión, entonces aquí tenemos que el protocolo o puerto fuente mejor es el 5613, el puerto de destino es el puerto 80, ahí ya van sacando ustedes conclusiones, y además acá tenemos otros identificadores, por ejemplo, como el número de secuencias, por ejemplo, tenemos la ventana, tenemos la bandera, tenemos el checksum, etcétera, etcétera, ¿cierto? Obviamente estos elementos tienen validez siempre y cuando se sospeche de que la transmisión está siendo vigilada, en este caso por un sniffer externo, que haya tráfico indeseado, que haya saturación de la red o que la red esté bajo un ataque malicioso. En ese caso, pues obviamente se puede hacer la captura del tráfico y empezarlo a analizar. Muy bien, si ustedes observan estas ventanas de acá, pues simplemente para poner más grande la captura de datos o el tráfico, para ponerlo más pequeño, para ponerlo en una, digamos, este de acá para ponerlo en un tamaño estándar, más o menos estándar, y este icono de acá es para ajustar la ventana, o sea, esta ventana de acuerdo a la longitud de los datos que se esté trabajando. Hay personas que no les gusta trabajar con colores, es decir, como ustedes pueden observar, aquí cada color, ¿sí?, está identificado con
un protocolo determinado. Si yo desactivo esto, simplemente ya tenemos un texto plano donde simplemente todo va a salir en blanco y negro y no va a obedecer a colores. Muchas personas sí les gusta trabajar con colores para identificar cada uno de los protocolos. Esta de acá es muy importante porque este me permite que el cursor siempre se encuentre leyendo los últimos datos de la captura. Entonces, si nosotros ponemos a capturar datos, le decimos que empiecen a capturar datos en este momento. Vamos a ver qué datos nos está por acá capturando. ¿Sí? Vamos por acá a empezar a reproducir el video, ¿cierto? Vamos a empezarlo acá. Entonces, esto es lo que yo les digo. Observen que cuando esta opción de acá está activada, el cursor siempre se queda en el último dato leído. Es decir, el cursor no se empieza a correr hacia abajo, sino que él siempre va a estar leyendo o actualizando el último dato de acuerdo al tráfico obtenido. A mí me parece que esta es una opción bastante interesante porque si la desactivamos, observe que el tráfico empieza a correr, pero el cursor empieza a bajar. ¿Eso qué significa? Que los últimos datos de captura no los vamos a tener en este momento. Pero vuelvo y digo, eso ya depende de la forma de trabajar de cada uno de los usuarios. Entonces, acá nos devolvemos, paramos el video y vamos a parar de nuevo la captura. Estos botones que ustedes observan acá es para desplazarnos dentro del área de trabajo de acuerdo a como nosotros queramos. Normalmente los que más se utilizan son este icono de acá, que es para establecer el cursor en la última traza o captura de datos, este para quitar o poner los colores y este para acomodar la ventana para que haya una mejor visualización. Estos de acá pues ya los vamos a utilizar es para hacer las diferentes capturas a que haya lugar dentro del entorno. Antes de mostrarles estos iconos de acá, entonces vamos a utilizar este que es preferencias. Si nosotros nos venimos para preferencias, acá tenemos este cuadro de diálogo donde tenemos la parte de apariencia, tenemos la parte de columnas, es decir, las columnas que yo quiero que aparezcan en la parte de trabajo. Es importante que aparezcan todas las columnas para tener más información. Cómo se van a mostrar los colores dentro de la interfaz y cómo se van a mostrar las diferentes capas. Normalmente digamos que esta primera es la más conocida, ¿cierto? Donde la primera fila es la lista de paquetes. La segunda fila, perdón, es el detalle de paquetes y la tercera fila es el paquete de bytes, pero también podemos tener el diagrama. Si yo la pongo así, le digo OK, observen que es como normalmente nosotros vemos una captura. Si reiniciamos la captura, entonces observemos que acá tenemos la captura, acá tenemos la información más detallada del paquete en el cual estoy ubicado y aquí me da la información a nivel de bit, en este caso en código hexadecimal. Ahora bien, si paro la captura y nos devolvemos a la parte de preferencias, observen que en la parte de capas yo puedo dejarlo como está, es decir, fila, fila y fila, así como está acá, fila, fila y fila, pero esta parte de acá, esta última, es decir, el panel 3, o sea, el último, le podemos decir Packet Diagram. Y es muy interesante porque lo que nosotros hacemos es lo siguiente, por ejemplo, si nos paramos, por ejemplo, acá en este TCP, ¿cierto? Nos ubicamos en este TCP, observemos que a medida que yo me ubico en cada uno de estos campos, ubiquémonos aquí, por ejemplo, en la capa Ethernet, ¿cierto? Observemos que aquí tenemos la capa Ethernet, o sea, capa 2, donde tenemos un destino a través de una dirección MAC. Entonces, si yo me paro en la capa Ethernet y le digo Destination, observen que la parte del destino se me sombrea con azul. Si le digo la fuente, entonces él ya me ubica. Entonces, es decir, es muy interesante esta herramienta porque me permite detallar en qué parte de la capa Ethernet 2 me encuentro, pero además me da la correspondiente gráfica, ¿cierto? En este caso, observen que tengo IPv4 0800.
Entonces él me va ubicando dentro de la gráfica y cómo se empieza a comportar esta capa. Entonces eso es bastante importante para lo que nosotros tenemos. Ahora bien, si me voy para el Internet Protocol, que sería esta última pestaña, observen que acá en esta partecita, acá tenemos por ejemplo el encabezado, obsérvelo acá, tenemos el encabezado, tenemos la longitud del encabezado, tenemos los campos, tenemos la longitud, tenemos el identificador, las banderas, etcétera. Y por último tenemos la dirección de fuente, y acá tenemos la dirección destino. Entonces observen que aquí es como vamos a ver de una manera gráfica cómo se comportan los diferentes protocolos. Esa es una manera también muy interesante de trabajar. Vamos a dejarlo como estaba, nos devolvemos para preferencias, le decimos layout y lo ponemos en bytes. Digamos que esta es la parte de apariencia de columnas, de color de fuentes y las capas. Así es como normalmente aparece por defecto. Esta parte ya se refiere a qué es lo que vamos a capturar. Entonces aquí vamos a decirle que todas las interfaces no las capture, pero de todas formas la única interfaz que nos va a capturar es la Wi-Fi 0. Listo, este es modo experto, estos botones de filtros, estos nombres de resoluciones, estos son los protocolos. Los protocolos los vamos a tratar más adelante. Entonces observen que aquí ya la ventana quedó como normalmente nosotros lo trabajamos. Listo, la ventana principal de captura con sus diferentes columnas, número de paquete, tiempo en que transcurre la captura del paquete, la fuente IP, el destino IP, el protocolo que se está trabajando, la longitud y la información. Cuando yo le doy clic en alguno de estos paquetes, automáticamente ya tenemos información más detallada a nivel de capas, a nivel de tramas, a nivel de protocolo de internet, a nivel de TCP o a nivel de capas de seguridad. Y aquí ya tenemos el comportamiento en binario de cómo se comporta cada una de esas capas. Muy bien. Recuerden que estos menús de arriba es para ver cómo se comportan la presentación de la captura de datos. Entonces, muy bien, si volvemos a hacer una captura de datos acá, ¿cierto? Entonces él me hace una captura totalmente plana, es decir, todo lo que está llegando y saliendo del equipo lo captura. Si paramos acá, observen esta línea de acá, donde podemos utilizar un filtro. Entonces, si yo por ejemplo no quiero sino tráfico, vamos a poner por ejemplo tráfico ARP, ¿cierto? Vamos a parar aquí y le ponemos aquí ARP. Entonces tráfico ARP, corremos la simulación y vamos a esperar un momento. Listo, vamos a por ejemplo acá a darle acá guía de usuario, vamos a hacer otra captura. Entonces aquí él aquí está empezando a hacer captura o tráfico ARP, protocolo de resolución de direcciones, ¿sí? Entonces recuerde que él a partir de una dirección IP de origen y a partir de una dirección IP destino quiere averiguar, ¿cierto? O mandar lo que llaman un broadcast ARP para saber cuál de los equipos determinado tiene una dirección MAC determinada y poder establecer una comunicación. Entonces observemos que como el filtro lo maneje ARP, el tráfico es únicamente ARP. Listo. Eso es bastante interesante cómo está trabajando esto. Ahora bien, si yo detengo la simulación en este momento y por ejemplo quiero hacer otro tipo de tráfico, no sé, por ejemplo hagamos una captura de tráfico ICMP. Observemos que aquí tenemos una captura de tráfico ICMP, ¿cierto? Y observemos que acá tenemos el video corriendo y acá vamos a tener, por ejemplo, esta URL también trabajando, como lo pueden ver acá. Entonces observen que aquí tenemos navegación, aquí tenemos esto. Pero observen que no tenemos ningún tipo de tráfico. Entonces la pregunta es ¿por qué? Muy sencilla. Si nosotros
paramos acá el video y nos devolvemos para acá. Recuerden que ICMP es un protocolo que corre por debajo, por ejemplo, a través de un ping, ¿cierto? Entonces recuerden que el ping es una petición de eco o de eco request para poderme comunicar con un equipo que se encuentra en este caso en la misma red o en una red remota, ¿cierto? Ese protocolo trabaja a través de ICMP. Entonces la forma de simularlo es la siguiente. Abrimos aquí un terminal, ¿cierto? Abrimos aquí un terminal. Vamos a ahorrar un poco esto y vamos a darle un ping, por ejemplo, a Google, ¿cierto? A google.com. Entonces observe que ahí estamos haciendo la captura de datos en este caso. Y si yo me vengo para acá, vamos a empezar a hacer la captura y ahí ya tenemos la captura de datos de ICMP. Observen, aquí tenemos el ping realizándose y aquí tenemos la captura realizándose. Aquí lo podemos observar. En el momento en que yo detenga el ping, ahí lo detuve, acá ya se detiene la lectura o la captura de datos. ¿Por qué? Porque en este momento únicamente estamos haciendo este tráfico de datos, pero a través de este filtro ICMP entre estas dos direcciones, dirección fuente y dirección destino, a través de lo que yo les decía, un echo reply, más bien conocido como un ping. Es decir, este servidor remoto está respondiendo a una petición de ping del equipo local, en este caso el equipo es que estamos trabajando en este momento. Ahora bien, si borramos este filtro y acá nos metemos en la parte de captura, vamos a detener la captura y le decimos opciones. Entonces acá tenemos exactamente lo mismo. Todas las interfaces, porque las listamos todas, pero estas están siendo las únicas interfaces que estamos capturando, en este caso la Wi-Fi 0, ¿cierto? Luego acá también podemos configurar un filtro, pero este ya sería lo que llaman un filtro predeterminado. Es decir, si yo por ejemplo aquí pongo TCP, ¿cierto? Y le digo Start, entonces él empieza a hacer lectura o captura de todo el tráfico TCP. ¿Listo? Más o menos así es como funciona el asunto. Pero vamos a decir que yo quiero otro tipo de tráfico. Volvamos al ARP que estábamos trabajando ahora. Entonces yo le digo ARP y observen que él me deja trabajar el ARP. Pero la pregunta es, bueno, si yo trabajé el filtro ARP y me lo dejo ejecutar porque observen que está en verde, ¿por qué no sale tráfico ARP? Es más, si borramos este y ponemos el ICMP y lo ejecutamos, ¿por qué no sale ICMP? Ah, lo que pasa es que el ping está deshabilitado. Habilitemos el ping de nuevo. Aquí habilitamos el ping, pero oh sorpresa, miren que el software está corriendo pero no tenemos captura ICMP, así por debajo tenga captura ICMP. ¿Por qué? Porque predeterminadamente y por debajo, si yo me vengo aquí a opciones, digo captura, opciones, observen que yo ya tengo un filtro predeterminado. Por eso, cuando yo tengo un filtro predeterminado en esta parte de Capture Options, el filtro que yo funcione aquí no va a tener, al menos en este caso, no va a tener funcionamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces acá simplemente lo que hacemos es que borramos ese filtro, le decimos Start y le decimos que no lo ajuste y observe que ahora sí el ICMP está trabajando. ¿Por qué? Porque el ICMP aquí está trabajando. Si lo detenemos, acá se detiene nuestra captura de datos ICMP. Y si volvemos a poner ARP, él me captura tráfico ARP porque ya no está preconfigurado como otro tipo de filtro. Entonces es muy interesante poder trabajar de esta manera. Muy bien. Recuerden que todo este tráfico yo lo puedo almacenar, por ejemplo. Entonces yo simplemente le ponemos stop, ¿cierto? Le podemos decir aquí guardar como. Entonces le podemos poner aquí tráfico prueba ARP, ¿cierto?
y queda predeterminado para guardarlo en el escritorio. Lo salvamos y ya queda listo. ¿Eso qué significa? Que si cerramos el programa, cerramos acá todo, observamos que acá ya me queda almacenado el tráfico. Si observamos el archivo tiene las siguientes características. Entonces es un archivo clase PCAP-NG o PCAP-NG Network Capture, ¿cierto? Que tiene un tamaño muy pequeño que es de 279 kilobytes. Es decir, esta es la extensión PCAP-NG con la cual Wirechat me guarda un archivo que he capturado, ¿cierto? Este es el archivo. Entonces, si este archivo yo lo quiero analizar posteriormente, entonces simplemente yo lo guardo en mi equipo y lo abrimos. ¿Él dónde me va a abrir? Él me va a abrir Wirechat para poderlo analizar de una manera determinada. Entonces él observe que aquí carga la ventana principal o página principal y automáticamente obtengo mi lectura de datos en este caso. ¿Listo? Esta es la lectura que está guardada o que yo debería hacer el análisis posteriormente. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy para no hacer el video más largo, y este video va a tener una segunda parte para continuar mostrándole más ejemplos de captura, ¿cierto? Y otros ejemplos de configuración para que ya se den una idea más amplia y más clara de qué es lo que es este software de captura o sniffer de red, el cual nos ha servido tanto y nos servirá tanto, ya que es uno de los softwares más importantes a nivel de captura de datos. No siendo más, les agradezco mucho. Les recuerdo otra vez darle like, activar la campanita e inscribirse al canal. Y recuerde que en Intertrónica siempre estamos atentos a tus necesidades. Hasta luego y hasta la próxima. Chao.